Bueno, mis amigos, muy buenos días. Hoy terminamos con la exposición del tema inmunidad. Una exposición muy resumida, pero que va a servir de base para cuando hablemos de enfermedades inmunes y algunos otros aspectos de inmunidad, pues ya tenemos el conocimiento para poder enfrentar este tipo de enfermedades. A mí me gusta siempre tener una base grande. Y yo digo que si el médico o la persona que está estudiando alguna enfermedad, algo de biología, no conoce las bases principales, bueno, pues es como levantar un edificio sin cimiento. Se cae, se cae. Otra función muy importante de los anticuerpos es activar el sistema del complemento por la vía clásica. Ahora, ¿qué es eso del sistema de complemento? La segunda vez que menciona el sistema de complemento. ¿Qué es eso? Bueno, es una serie de proteínas que circulan por la sangre inactivas, están ahí, están dando vueltas, se activan cuando, en esta vía, que es la vía clásica, es la que vamos a hablar, cuando existe un anticuerpo unido a la superficie de una célula. Ella reconoce, hey, este anticuerpo IG unido a la superficie de célula, IgM también, IgE o IgM son los dos que las activan. Aquí hay algo que no está bien. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se activan. Y cuando se activan, van a formar una cascada de activación. O sea, esta se une a esta otra y forma un complejo que activa a la otra fracción del complemento. Y entonces la otra fracción del complemento ya se une a estas anteriores y va a activar a otra fracción del complemento. Pero para activarse tienen que desprender un pedacito de esa fracción y esos pedacitos se liberan. Y entonces es un mecanismo que termina como destruyendo bacterias, destruyendo células infectadas cuando terminan las 9 fracciones de complemento de combinarse, pero también va a marcar células para ser fagocitadas, va a marcar estructuras para ser fagocitadas, pero también, y esto es muy importante, aquellos pedacitos que liberaba, sobre todo C3A y C5A, que van a ser ellos, van a activar sistemas de vasodilatación, o sea, los vasos sanguíneos se dilatan, va a permitir la salida de líquido del vaso sanguíneo y va a permitir una serie de respuestas relacionadas con la liberación de una sustancia que se llama histamina y todo esto que permite mayor salida de células, mayor inflamación. O sea, son mediadores de la inflamación. Cuando se activa el sistema de complemento pasan tres cosas. Si llega hasta el final, se destruye la célula cuya superficie se activa. Si es una bacteria, se destruye la bacteria, las destruye. Si no llega hasta el final, va a facilitar que estas células o bacterias sean reconocidas por el sistema inmunológico y atacadas. Y en todo momento, al liberarse fragmentos de complemento, sobre todo fracciones de C3 y C5, va a activar mecanismos que permiten el paso de leucocitos por los vasos sanguíneos hacia afuera, va a activar mecanismos que permiten salida de líquido hacia el tejido, edema e inflamación. Y la inflamación, voy adelantándolo, es un tipo de respuesta de defensa, no es de agresión, es de defensa. El sistema del complemento se llamó así porque se pensaba que complementaba la actividad inmunológica de otros sistemas. Hoy en día se conoce que es un sistema independiente que actúa por diferentes vías. Él puede apoyar otras acciones de defensa o puede llegar hasta el final y destruir directamente bacterias u otros agresores. Funciones del complemento. Facilita la fagocitosis activándola y preparando al agresor para ser fagocitado. Eso se conoce como opsonización. Destruye directamente bacterias y células infectadas. Regula la respuesta con anticuerpos. Contribuye a la eliminación de complejos inmunes formados por agentes agresores unidos a anticuerpos. Contribuye a eliminar las células dañadas y muertas por apoptosis. Es la muerte celular inducida, un proceso muy importante y un proceso que se conoció no hace tantos años. Pero tiene un papel muy importante en la inflamación y en la anafilaxia, causando edema, vasodilatación y daño de tejidos. Nos defiende, pero también nos causa algunos tipos de lesiones. Tiene tres vías reconocidas de activación. La vía clásica, que es de la que vamos a hablar hoy, la vía alternativa y la vía activada por lecitina, que es una proteína. La vía clásica es la única de ellas que depende de la presencia de antígenos y anticuerpos. Las demás tienen otras vías de estimulación. Sus diferentes componentes se reconocen por la letra C, seguida por un número que es el orden en que se identificaron. Por la vía clásica, la unión de anticuerpos a antígenos atrae a las diferentes fracciones del complemento presentes en plasma. Estos anticuerpos, repito, son IgG e IgM. Las atrae en este orden:
C1Q, C1R, C1S, C4 y C2. Estas unidas activan a C3. Todas ellas unidas activan a C5 y esta, una vez activada, atrae a células fagocíticas. La activación por las diferentes vías coincide con la activación de C5. Aquí termina la separación entre las tres vías ya mencionadas y comienza la vía común a todas ellas. Un dato muy importante, fracciones liberadas por la activación de C2, C3, C4 y C5 causan inflamación y edema, sobre todo las que están relacionadas con C3 y C5. C5 se considera la anafilotoxina, es decir, la toxina que causa anafilaxia en una respuesta de tipo TH2, la más poderosa de todas. Ahora la vía común. C5 activado atrae a C6. C6, una vez activado, va a atraer a C7. C7 con C6 activados atrae a C8. C8 penetra en la membrana y forma como un ancla que va a unir el complejo ya firmemente a la membrana de la célula atacada, célula infectada o bacteria, ¿no? Hasta ahora, este complejo había sido superficial. Ahora está bien anclado a la membrana. Ahora, todas ellas atraen a C9. C9 es una proteína tubular que en número variable penetra la membrana, abriendo vías de comunicación con el exterior y esto permite que entren sustancias de fuera, en el caso de las bacterias, sobre todo líquido, y causa la destrucción de la bacteria o de la célula infectada. Así, esto se llama, esta unión de todas estas fracciones de complemento que habíamos mencionado, se llama complejo lítico de membrana y es la etapa final en la destrucción. Si no ha sido fagocitada anteriormente la bacteria o destruida la célula que estaba infectada, pues esta fracción final del complemento va a destruirla completamente. Uno de los componentes del sistema de complemento es el responsable del angioedema, que es un aumento de volumen localizado. Una parte de la cara, generalmente un labio, se inflama el labio inferior, se inflama una parte de la cara, se inflama un ojo, la parte de los tejidos alrededor del ojo. Es tejido celular subcutáneo, no es la piel, es debajo de la piel. No hay calor, no hay enrojecimiento, no hay dolor o una pequeña molestia y muchas veces dice, ¿es una alergia? No, no es una alergia, es un angioedema y el angioedema es producido por liberación de histamina relacionada fundamentalmente con fracciones de complemento. Y entonces dicen, no, es una alergia que hago con el marisco, es una alergia que hago con tal sustancia. No, es que esa sustancia libera histamina, es una respuesta de complemento en la que participa su sistema inmunológico. En este caso ya no es la vía clásica de la que estábamos hablando, son las vías relacionadas con la respuesta, o sea, el sistema de respuesta inflamatoria y respuesta inmunológica no adaptativa, que es otras vías que no tienen que ver con anticuerpos, las menciono ya, pues estamos hablando de esto, ¿no? Y entonces producen vasodilatación, liberación de histamina, aumento de volumen local, sin señales de inflamación, solamente aumento de volumen, y parece que se va a reventar, el labio se pone muy grande así, vean la imagen. Y muchas personas y médicos también lo relacionan con alergia, no es alergia, es una respuesta inmunológica por determinadas sustancias que tiene aquello con lo que usted entró en contacto. No es alergia porque no existen los signos de alergia, no aumenta la IgE, no aumentan los eosinófilos, no hay otras señales de alergia. Básicamente lo que hay es liberación de histamina. Y el tratamiento es con antihistamínicos, no es con esteroides. Hemos visto tratar angioedema con esteroides, con sustancias, y no resuelve. Entonces usted le pone un poco de antihistamínico y el paciente resuelve. Porque es un problema de histamina y serotonina, no es un problema de anticuerpos, no tiene nada que ver con los anticuerpos. Existen formas hereditarias y formas familiares de angioedema. Hay familias que los padecen, hay personas que transmiten esta afección, esta forma de respuesta, de padres a hijos. La activación de la respuesta inmune adaptativa crea inmunidad casi siempre, pero esta inmunidad puede ser permanente, como con la viruela, con la varicela, con el sarampión, con la rubiola, etc. Y entonces no sufrimos más la enfermedad, pero puede ser temporal. Y entonces no tenemos la posibilidad de sufrir la enfermedad por un tiempo o sufrimos esta enfermedad con menor intensidad, pero cuando pasa este tiempo, nuestro sistema inmune pierde la memoria, se olvida, ya hace tiempo que no hubo ese antígeno y dice, bueno, pues ya esto no existe, ¿no? Y entonces no nos defiende de ese microorganismo, no nos defiende de ese producto tóxico y podemos volver a enfermarnos. Por eso las vacunas pueden no necesitar más reactivación. Algunas vacunas se las pone una vez y ya no tiene que volver a ponerse esa vacuna nunca más en su vida, porque crean inmunidad permanente. Otras necesitan ser reactivadas con cierta periodicidad.
¿Por qué? Porque depende del tiempo que se ha demostrado que dura la inmunidad contra la enfermedad. La inmunidad puede ser, por tanto, permanente o temporal, pero la inmunidad puede ser absoluta, cuando no vamos a enfermarnos nunca más de esta enfermedad, o puede ser relativa. Quiere decir que podemos volver a enfermarnos, aun cuando estemos inmunes, pero la enfermedad ahora va a ser de forma más leve. Los que sufrimos la infección por COVID y tuvimos después una reinfección, que son muchas personas, simplemente la segunda vez fue un catarro leve. La primera vez fue más importante, la segunda vez fue un catarro leve. Y algunas personas, bueno, pues ni se enteraron. Hasta tenía el virus en la garganta, en la nariz, le hacían el PCR positivo y no tenían síntomas ninguno. Vi casos de eso. La inmunidad también puede ser activa cuando el sistema inmune es estimulado directamente o bien por una infección o bien por una vacuna, o pasiva cuando tenemos un problema, entonces nos pasan un suero, que es el suero que ya no se utilizan prácticamente porque tienen a veces más reacciones negativas que positivas, que no es más que el suero humano de personas que han sufrido recientemente la enfermedad. Lo utilizó Louis Pasteur por primera vez en Francia en el siglo XIX contra la rabia, y todavía se utiliza contra la rabia también, o por lo menos en algunos países se utiliza contra la rabia. Estos son personas que sufrieron la enfermedad recientemente, han desarrollado anticuerpos contra ella y ese suero que pasa, que tiene anticuerpos. Y puede ser administrado a personas que sufren la infección de forma aguda, que no lo habían tenido anteriormente, que no tienen defensa contra ella y no hay que esperar que el sistema inmune produzca anticuerpos. Nos están pasando anticuerpos producidos por otra persona. Bueno, hemos hecho un repaso muy breve, muy intenso, no sé si lo entendieron todos, si no me disculpan, de los mecanismos de la inmunidad. Y esto nos va a permitir comprender mejor nuestro próximo tema que se llama inflamación. Nos vemos. Chao. Hasta que hablemos de inflamación.